Para muchas personas, leer es casi tan importante como respirar o alimentarse. El acto de adquirir información postrando nuestros ojos sobre símbolos que en conjunto tienen un significado y producen fonética es antiquísimo. Todos tuvimos que leer obligadamente alguna que otra novela durante nuestra época escolar, pero cuando la necesidad de leer proviene de uno, cuando el acto de leer una historia se vuelve parte de tu vida diaria, el cerebro adquiere mucha información y se vuelve más selectivo. Hay novelas que buscan emocionarnos, otras nutrirnos de sabiduría, otras cuidar nuestra salud, pero hay algunas que buscan incomodarnos y asustarnos. En estos 5 niveles vas a estar frente a una verdadera biblioteca maldita, más temprano que tarde vas a darte cuenta que para algunos lo prohibido no existe y que las cosas más aberrantes, abominables y dañinas tienen un lugar en este iceberg. Sin más preámbulos, comencemos. Nivel 1. El nerd desquiciado. El Resplandor es una novela de terror escrita por Stephen King, publicada en 1977. La historia sigue la vida de la familia Torrance, compuesta por Jack, Wendy y su hijo de 5 años, Dandy. Jack acepta un trabajo como cuidador de invierno en el Hotel Overlook, un lugar aislado en las montañas de Colorado. El hotel tiene una siniestra reputación debido a su pasado turbulento y los espíritus malignos que habitan en él. Dandy posee un don conocido como el Resplandor, que le permite ver y sentir presencias sobrenaturales. A medida que el invierno avanza y la familia se queda sola en el hotel, los eventos paranormales se intensifican. Jack, un escritor en busca de inspiración, se ve gradualmente poseído por las fuerzas malignas del hotel, que explotan sus debilidades y lo empujan hacia la locura. Dandy, por su parte, se enfrenta a terribles visiones y al poder malévolo que acecha en los rincones oscuros del hotel. El Resplandor es un thriller psicológico que explora temas como la locura, el abuso y el aislamiento. King crea una atmósfera inquietante y claustrofóbica, tejiendo una historia que combina elementos sobrenaturales con la fragilidad de la mente humana. Es un viaje oscuro y aterrador hacia la desintegración mental y el enfrentamiento con los demonios internos. El Rey Amarillo es una intrigante y enigmática obra del autor Roberto W. Chambers. La historia se compone de una serie de relatos interconectados, ambientados en una realidad alternativa y misteriosa. El hilo conductor de estos relatos es un libro de teatro prohibido llamado El Rey Amarillo, el cual es conocido por su contenido perturbador y su capacidad para sumir a aquellos que lo leen en la locura. A medida que te adentres en las páginas de este libro, serás testigo de la influencia que ejerce el Rey Amarillo sobre aquellos que lo encuentran. Sus historias desvelan una trama compleja que involucra a artistas, escritores y personas atrapadas en una red de obsesión y decadencia. El Rey Amarillo es una exploración profunda de la naturaleza humana y los límites de la cordura. A medida que los personajes se adentran en los abismos de su propia mente, te verás arrastrado a un mundo donde la realidad se desdibuja y el horror acecha en cada esquina. En el silencio de los corderos, seguimos a Clarice Starling, una joven y talentosa estudiante de la Academia del FBI. Su vida toma un giro inesperado cuando se le asigna una misión especial: entrevistar al infame Dr. Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra y asesino en serie encarcelado. Clarice está investigando a otro asesino en serie conocido como Buffalo Bill, quien ha estado secuestrando y asesinando a jóvenes mujeres. Ella espera que Lecter pueda proporcionar información vital que ayude a resolver el caso. Sin embargo, Lecter es un individuo retorcido y manipulador, y su mente es un laberinto peligroso. A medida que Clarice se sumerge en los oscuros recovecos de la mente de Lecter, comienza un juego de inteligencia y manipulación que desafiará sus propios límites emocionales y psicológicos. El suspense se intensifica a medida que Buffalo Bill sigue en libertad y se acerca a su siguiente víctima. La historia de las profecías del Mothman se desarrolla en Point Pleasant, una pequeña ciudad en Virginia Occidental, Estados Unidos, durante la década de 1960. Los residentes de Point Pleasant comienzan a informar sobre encuentros con una criatura alada y aterradora conocida como el Mothman. Esta criatura, descrita como una figura oscura con ojos penetrantes y una envergadura alada, aterroriza a la población y se convierte en el epicentro de un enigma inexplicable. John Keel, un investigador de lo paranormal, se adentra en los sucesos de Point Pleasant para descubrir la verdad detrás de estas apariciones.
A medida que profundiza en su investigación, descubre una serie de eventos inquietantes y conexiones con otros fenómenos paranormales, como avistamientos de ovnis y extrañas sincronicidades. Las profecías del Mothman es una combinación de investigación periodística y narración de eventos paranormales. Él teje una historia cautivadora y perturbadora, explorando las teorías sobre el origen y el propósito del Mothman, así como su conexión con eventos catastróficos que suceden en la región. ¿Qué mejor manera de cerrar el primer nivel de este iceberg que con una historia basada en hechos reales? La historia se desarrolla en la pequeña localidad de Amityville, Nueva York, en la década de 1970. La casa en el número 112 de Ocean Avenue se convierte en el escenario de sucesos aterradores que aterrorizan a la familia Lutz, los nuevos propietarios. A medida que se instalan en su nueva residencia, descubren que algo siniestro se oculta entre sus paredes. Horror en Amityville narra los fenómenos paranormales y aterradores que sufren los Lutz durante su estancia en la casa. Visiones espeluznantes, presencias malignas, olores nauseabundos y una influencia maligna se apoderan de la vivienda, afectando tanto la mente como el cuerpo de sus habitantes. El libro explora el terror psicológico que experimenta la familia mientras se enfrenta a sucesos inexplicables y amenazantes. A medida que la tensión aumenta, los Lutz luchan por su cordura y su vida, mientras buscan respuestas y soluciones desesperadamente. Lo más escalofriante de esta historia es que está basada en eventos reales. Horror en Amityville se basa en los testimonios de la familia Lutz y sus vivencias en la casa encantada de Ocean Avenue. Esta obra te sumerge en el horror que sufrieron y te hará cuestionar la existencia de fuerzas sobrenaturales y el poder del mal. Nivel 2. Lector empedernido. La trama de El Señor de las Moscas se desarrolla en una isla desierta, donde un grupo de niños se encuentra varado después de un accidente de avión. Sin la supervisión de adultos, los niños deben aprender a organizarse y sobrevivir en un entorno hostil. Pero a medida que pasan los días, la frágil estructura social que intentan construir se desmorona gradualmente. William Golding, su autor, nos muestra la lucha entre el orden y el caos, la civilización y la barbarie, que se desata entre los personajes principales. Ralph, elegido como líder por su carácter equilibrado, se enfrenta a Jack, un joven con inclinaciones autoritarias y violentas. La tensión aumenta a medida que los instintos más primitivos y oscuros emergen en la isla. El Señor de las Moscas es un análisis profundo de la naturaleza humana y la capacidad del ser humano para la crueldad y la destrucción. A través de la narrativa, Golding explora temas como el poder, la moralidad, la violencia y la pérdida de la inocencia. La novela de la que te voy a hablar ahora proviene de la misma mente que escribió El Club de la Pelea. El brillante y atrevido Chuck Palahniuk. Snuff se desarrolla en el set de una película pornográfica, donde Cassie Werig, una famosa actriz, planea batir el récord mundial al tener relaciones sexuales con 600 hombres en un solo día. La historia se narra desde la perspectiva de 4 personajes: Mr. 72, Mr. 137, Mr. 600 y Sheila, una aspirante a actriz. Snuff te sumerge en el turbio mundo de la industria del porno, explorando temas como la fama, el sexo, el voyeurismo y la obsesión. A través de la perspectiva de los personajes, Palahniuk examina la decadencia de la cultura contemporánea y cuestiona los límites del deseo y la identidad. La novela es una crítica mordaz a la sociedad obsesionada con la fama y el morbo, y al mismo tiempo, una reflexión sobre la naturaleza humana y nuestras propias motivaciones más oscuras. Palahniuk desafía al lector a enfrentarse a su propio voyeurismo y a cuestionar las normas sociales establecidas. Un yuppie es una persona joven, bien parecida, que viste elegante y tiene una carrera universitaria exitosa y un trabajo soñado. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos a una persona que sobradamente cumple con estos requisitos pero esconde terribles secretos y una profunda necesidad de matar? American Psycho se desarrolla en la década de 1980 en Nueva York, y sigue la vida de Patrick Bateman, un banquero de inversiones obsesionado con la apariencia y el consumismo. Sin embargo, detrás de su fachada de hombre exitoso, se esconde un psicópata despiadado y violento. La novela explora los extremos de la decadencia y la alienación en la sociedad materialista de la época. A través de la perspectiva distorsionada de Patrick, nos sumergimos en un mundo de obsesión por la imagen, el sexo, la violencia y la superficialidad. Una crítica mordaz a la cultura consumista y al vacío existencial de la época.
El amor de una madre es infinito, siempre y cuando los hijos no sean terribles bestias manipuladoras. Tenemos que hablar sobre Kevin examina temas como la culpa, el amor maternal, la naturaleza del mal y la responsabilidad parental. A través de la voz sincera y cuestionadora de Eva, la madre de Kevin, la novela plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la maldad y si es producto del entorno o si algunos individuos nacen con una predisposición. La historia se desarrolla a través de una serie de cartas escritas por Eva a su esposo Franklin. A medida que la historia se desenvuelve, descubrimos que Kevin es un niño problemático que desde una edad temprana muestra señales preocupantes de comportamiento y actitudes violentas. La relación tensa entre Eva y Kevin se intensifica, llevando a un evento trágico que cambia la vida de todos. Como era de esperarse, la obra de Stephen King vuelve a aparecer en este iceberg. En este caso, una de sus historias más controversiales y censuradas. En Rabia el protagonista es Charlie Decker, un estudiante de secundaria descontento y lleno de ira. Un día, estalla y toma a sus compañeros y profesores como rehenes en el aula. A medida que la situación se vuelve cada vez más tensa, Charlie desafía y confronta a las autoridades, exponiendo las frustraciones y el resentimiento que ha acumulado a lo largo de los años. Rabia examina temas como el acoso escolar, la alienación, la presión social y la violencia juvenil. A través de la voz de Charlie, King nos sumerge en la mente de un adolescente desesperado por hacerse escuchar y por encontrar un sentido de pertenencia en un mundo que parece rechazarlo. Nivel 3. Ratón de los libros. Prepárate para adentrarte en un mundo oscuro y perturbador donde los límites de la moralidad y el tabú son explorados. Hog es una obra provocadora y polémica que sigue la historia de un personaje del mismo nombre, un violador y asesino en serie. La novela se adentra en la mente retorcida y perturbada de Hog, explorando sus impulsos más oscuros y las consecuencias de sus acciones. Samuel R. Delany, su autor, explora el lado más sombrío de la naturaleza humana y se cuestionan los límites de la empatía y el perdón. La novela plantea preguntas incómodas sobre la moralidad y la redención, desafiando al lector a enfrentarse a las partes más oscuras y tabú de la existencia humana. Es importante destacar que Hog es una obra controvertida y explícita, llena de violencia y contenido sexual perturbador. La novela busca empujar los límites de la literatura y confrontar al lector con la crudeza de la realidad. ¿Crees en las fuerzas del mal? ¿Analizas la posibilidad de que entidades malignas y muy poderosas son capaces de poseer tu cuerpo para destruirte y causar dolor a tus seres queridos? Luego de leer el libro del que te voy a hablar a continuación, puede que pienses en el tópico con mucho más respeto. Hostage de Devil o Rehén del Diablo es un libro intrigante que explora el tema de la posesión demoníaca y el exorcismo. Prepárate para adentrarte en un mundo de lo paranormal y lo espiritual, lleno de misterio y confrontación. En esta obra, Malachi Martin relata una serie de casos de posesión demoníaca y los exorcismos realizados para liberar a las personas poseídas. A través de una narrativa cautivadora, el autor profundiza en los detalles de cada caso, examinando los síntomas, los encuentros con entidades demoníacas y los esfuerzos de los exorcistas para luchar contra el mal. Hostage de Devil te lleva a un viaje escalofriante y lleno de tensión, en el que Martin explora los límites de la fe y la batalla entre el bien y el mal. A medida que te adentras en los relatos de las víctimas y los exorcistas, te enfrentas a preguntas sobre la existencia del mal y el poder de la fe en el enfrentamiento con fuerzas demoníacas. El libro no solo se centra en los casos individuales, sino que también aborda las implicaciones más amplias de la posesión demoníaca en el mundo moderno. Martin examina las teorías y las creencias detrás de estos fenómenos, al tiempo que presenta reflexiones y desafíos a la sociedad contemporánea en cuanto a la existencia del mal y la espiritualidad. Lucie Blackman fue una joven británica que desapareció en Tokio, Japón, en julio del 2000. Tenía 21 años en ese momento y trabajaba como modelo en el país. Lucie y su amiga, Louise Phillips, habían viajado a Japón para trabajar en un bar de hostes en el distrito de Roppongi. El 1 de julio de 2000, Lucie salió con un hombre llamado Koji Obara, un empresario japonés con antecedentes delictivos y una reputación turbia. Lucie no regresó a casa esa noche y fue reportada como desaparecida.
Durante la búsqueda, se encontraron pruebas que apuntaban a la posibilidad de que Lucie hubiera sido víctima de un delito. La investigación de su desaparición y posterior asesinato se prolongó durante años, y finalmente, en 2008, Joji Obara fue condenado por abuso sexual y homicidio involuntario en relación con la muerte de Lucie Blackman y otras víctimas. La desaparición y asesinato de Lucie Blackman atrajo una gran atención mediática tanto en Japón como en el Reino Unido, y su caso se ha convertido en un símbolo de los desafíos y dificultades que pueden surgir en la búsqueda de la verdad y la justicia en un contexto cultural y legal diferente. People Who Eat Darkness de Richard Lloyd Parry es un libro que narra el caso real de la desaparición de Lucie Blackman, una joven británica en Tokio en el año 2000. El autor, que era corresponsal en Japón en ese momento, ofrece una crónica detallada y exhaustiva de los eventos que rodearon su desaparición y el posterior proceso de búsqueda y justicia. El libro examina no solo los hechos y circunstancias de la desaparición de Lucie, sino también las complejidades de la cultura japonesa y el sistema legal del país. Parry explora el impacto emocional en la familia de Lucie, la respuesta de la policía japonesa y las dificultades en la búsqueda de la verdad en un contexto cultural y lingüístico diferente. Además, People Who Eat Darkness plantea cuestiones más amplias sobre la identidad cultural, la percepción de la violencia y la búsqueda de la justicia en diferentes sociedades. A través de su escritura perspicaz y cautivadora, Parry invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de los casos criminales basados en hechos reales. Nivel 4. Yonki de la tinta. Te presento a Stepe Enviro, un realizador de películas que me gusta catalogar como tortura ficticia. En su repertorio se encuentra la saga de American Guinea Pig, films que son tan bestias y tan brutales que por momentos vas a plantearte si estás viendo algo actuado o una producción snuff de la Deep Web. El señor Viro también rondó por el mundo literario y como resultado, dejó un vástago tan controversial como frenético. Hallucination es lo que pasaría si Pánico y Locura en Las Vegas se fusionara con la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Pero de qué trata exactamente? Hallucination son las visiones que tuvo Stephen mientras realizó un desenfrenado consumo de drogas con el fin de encontrar a Dios. Por el contrario, se topó con seres horribles del Hades y con todos los anillos del infierno. La mala suerte no termina aquí, pues el uso indebido y excesivo de drogas como el LSD y la cocaína lo puso en un estado alucinatorio y paranoico. Él dice recordar vividamente a figuras del infierno tan poderosas como el Anticristo. Real o no, Hallucination es un libro que llama mucho la atención y es digno de abrir el anteúltimo nivel de este iceberg. Those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. We'll title this tape Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. El grupo conocido como Heaven's Gate fue una secta religiosa y ufológica fundada en los Estados Unidos en la década de 1970 por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. La secta creía en la existencia de extraterrestres y enseñaba una combinación de elementos cristianos y creencias en ovnis. Heaven's Gate ganó notoriedad mundial en 1997 cuando sus miembros realizaron un trágico evento conocido como el suicidio en masa de Heaven's Gate. Creían que una nave espacial extraterrestre estaba siguiendo al cometa Hale-Bopp y que, al suicidarse, sus almas serían transportadas a esta nave para escapar del fin del mundo y alcanzar una vida superior en otro planeta. En marzo de 1997, 39 miembros de Heaven's Gate, incluyendo a Applewhite, fueron encontrados muertos en una mansión en San Diego, California. Todos habían ingerido una mezcla letal de drogas y se habían cubierto con mantas moradas.
El evento recibió una amplia cobertura mediática y generó debates sobre la manipulación, el fanatismo religioso y la influencia destructiva de las sectas. Heaven's Gate es recordado como uno de los casos más trágicos y extremos de un culto religioso en la historia reciente. Su creencia en la vida extraterrestre, combinada con las enseñanzas de Applewhite y Nettles, llevó a sus seguidores a tomar decisiones drásticas que terminaron en una pérdida masiva de vidas. Si quieres informarte más sobre el caso, puedes leer los siguientes libros. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, más conocido como Calígula, fue el tercer emperador romano que gobernó desde el año 37 después de Cristo hasta su asesinato en el año 41 después de Cristo. Durante su breve reinado, Calígula se caracterizó por su comportamiento extravagante, impredecible y cruel. Existen numerosos relatos y rumores sobre las atrocidades supuestamente cometidas por Calígula, entre los que se encuentran despilfarro y extravagancia, persecución política y desprecio por la tradición y la religión. Pero por lo que realmente recordamos a este emperador es por su crueldad y su sadismo. Calígula disfrutaba infligiendo sufrimiento a los demás, llevando a cabo torturas y ejecuciones públicas de manera arbitraria y sádica. También se le atribuye una serie de actos sexuales depravados, incluyendo incesto con sus hermanas y prostitución forzada de hombres y mujeres. Stephen Barber y Jeremy Reed documentan las atrocidades de este emperador y muchos otros más en el aclamado libro Divine Carnage o Matanza Divina. Si te atreves a leerlo, podrás atestiguar la pérdida total de la sanidad mental de hombres extremadamente poderosos y el florecimiento de los más bajos instintos y la depravación máxima. Lectura recomendada. Nivel 5. El bibliotecario maldito. Donatien Alphonse François, conocido como el Marqués de Sade, fue un escritor y aristócrata francés nacido el 2 de junio de 1740 y fallecido el 2 de diciembre de 1814. Es conocido por ser uno de los autores más controvertidos y provocadores de la historia de la literatura. El Marqués de Sade es reconocido por sus obras, que exploran temáticas como el erotismo, la sexualidad, la violencia y la transgresión de las normas sociales y morales. Los 120 días de Sodoma fue publicada muchos años después de su muerte y es una de sus obras más recordadas. La historia se desarrolla en una mansión aislada, donde 4 hombres poderosos y depravados deciden llevar a cabo una serie de orgías sexuales y torturas durante un período de 120 días. Estos hombres, conocidos como los libertinos, seleccionan a un grupo de jóvenes hombres y mujeres para someterlos a todo tipo de perversiones y abusos. A lo largo de la narrativa, el autor explora temas tabú como el sadismo, la violencia extrema, la humillación y el poder. La historia está llena de escenas gráficas y detalladas de violencia sexual, tortura y abuso, desafiando las normas morales y sociales establecidas. David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, es un conocido asesino en serie estadounidense. Durante los años 1976 y 1977, llevó a cabo una serie de ataques armados en la ciudad de Nueva York, apuntando principalmente a parejas jóvenes que se encontraban en automóviles estacionados en áreas aisladas. Berkowitz fue responsable de 6 asesinatos y varios intentos de asesinato. Sus crímenes causaron un gran temor en la ciudad y generaron una intensa cobertura mediática. La gente vivía con miedo y paranoia, ya que los ataques parecían aleatorios y sin un patrón claro. Fue arrestado el 10 de agosto de 1977 después de que la policía descubriera pruebas que lo vinculaban con los crímenes. Durante el interrogatorio, Berkowitz afirmó que había sido instruido para llevar a cabo los asesinatos por un perro poseído demoníacamente y por su vecino, quien, según él, era parte de un culto satánico. The Ultimate Evil es un libro escrito por Maury Terry, publicado en 1987. En este libro, Terry investiga y profundiza en los oscuros vínculos entre el asesino en serie y una posible red de culto satánico que operaba en Nueva York en la década de 1970. A lo largo de la narrativa, se examina en detalle los crímenes cometidos por Berkowitz y las extrañas coincidencias que rodean su caso. Además, el autor analiza el testimonio de Berkowitz y las declaraciones que implican a individuos y organizaciones más allá del asesino en serie. El libro explora la hipótesis de que los asesinatos de Berkowitz fueron solo una pequeña parte de una conspiración más amplia y siniestra, involucrando rituales satánicos y poderosos individuos.
Muchos pueden decir que el universo y el planeta donde vivimos es todo un misterio. Pero hoy en día, con los avances tecnológicos y científicos, nos podemos dar una vaga idea de cómo funcionan las cosas. Imagínate la cara de las personas que tuvieron enfrente este libro 600 años antes. El manuscrito Voynich es un enigmático libro ilustrado que se cree que fue escrito en el siglo XV, aunque su origen y autoría son desconocidos. Recibe su nombre del comerciante de libros Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. El manuscrito está escrito en un lenguaje desconocido y contiene ilustraciones de plantas, seres extraños, diagramas astronómicos y escenas que parecen tener un significado simbólico o místico. El texto está compuesto por unas 240 páginas y ha desconcertado a criptógrafos, lingüistas y estudiosos durante décadas. La dificultad para descifrar el manuscrito Voynich radica en varios factores. En primer lugar, el lenguaje utilizado no se parece a ningún otro conocido, lo que dificulta su clasificación lingüística. Además, el manuscrito carece de puntos de referencia claros y no se ha encontrado ninguna clave o guía que ayude a descifrarlo. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías sobre el contenido y el propósito del manuscrito. Algunos sugieren que podría ser un tratado alquímico, un libro de herbolaria, un engaño elaborado o incluso un idioma inventado. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera concluyente. El manuscrito Voynich ha cautivado la imaginación de muchas personas y ha generado una gran cantidad de investigaciones y especulaciones. Aunque su contenido y significado aún son un misterio sin resolver, el manuscrito sigue siendo objeto de estudio y fascinación para aquellos interesados en los códigos, los enigmas históricos y la criptografía. Llegamos a la última entrada de este perturbador iceberg, créeme cuando te digo que no estás preparado para lo que se viene. Ponte cómodo, presta atención y sé testigo de la última parada de este viaje maldito. El Codex Gigas, también conocido como el Libro Gigante o la Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito medieval que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo. Fue creado en el siglo XIII en el monasterio benedictino de Podlaice, en Bohemia, actualmente parte de la República Checa. El Codex Gigas es extraordinariamente grande para un manuscrito medieval. Tiene unas dimensiones de aproximadamente 92 centímetros de altura, 50 centímetros de ancho y un grosor de casi 22 centímetros. Su tamaño imponente hace que sea notable a simple vista y difícil de manejar. El manuscrito está encuadernado en una cubierta de madera gruesa, lo que le otorga una apariencia sólida y resistente. La madera está forrada en cuero, que ha adquirido un tono oscuro y envejecido con el paso del tiempo. La cubierta del Codex Gigas presenta adornos decorativos tallados en la madera. Estos adornos suelen incluir patrones geométricos, grabados y relieves que añaden detalles estéticos a la apariencia del manuscrito. El manuscrito consta de alrededor de 310 hojas de pergamino, que son de piel de animales preparada para ser utilizada como soporte de escritura. Las páginas son de color crema claro y tienen una textura suave y resistente. El texto del Codex Gigas está escrito a mano en letra gótica, con tinta marrón o negra. La escritura es cuidadosa y legible, lo que evidencia la habilidad caligráfica del escriba o escribas que participaron en su creación. A lo largo del manuscrito, se encuentran varias ilustraciones, algunas de las cuales ocupan una página completa. Estas ilustraciones están hechas con pigmentos de colores vibrantes y representan figuras bíblicas, símbolos religiosos, animales, plantas y escenas narrativas. Además de las ilustraciones, el Codex Gigas incluye miniaturas, que son ilustraciones de menor tamaño y mayor detalle. Estas miniaturas enriquecen visualmente las páginas y a menudo retratan figuras religiosas, eventos históricos y momentos significativos de la narrativa. El Codex Gigas contiene una variedad de textos, incluyendo la Biblia completa en latín, varias obras históricas, tratados médicos, textos religiosos y místicos, así como algunas ilustraciones y dibujos intrigantes. Una de las características más llamativas del manuscrito es una gran ilustración a toda página que representa al diablo, lo que ha llevado a su apodo de Biblia del Diablo. Además de su tamaño y contenido variado, el Codex Gigas es famoso por la leyenda que lo rodea. Se dice que el manuscrito fue creado en tan solo una noche por un monje condenado a muerte. Para evitar su ejecución, el monje prometió escribir un libro que contuviera todo el conocimiento humano.
Según la leyenda, el diablo intervino y ayudó al monje a completar la tarea a cambio de su alma, de ahí la presencia de la ilustración del diablo en el manuscrito. Varios historiadores famosos han abordado el tema del Codex Gigas en sus investigaciones y escritos. Uno de los historiadores más reconocidos que ha hablado sobre el Codex Gigas es el especialista en manuscritos medievales y encriptación, Richard Bruce Winders. Winders ha estudiado detenidamente el manuscrito y ha compartido sus conocimientos y análisis en publicaciones y conferencias académicas. Ha destacado su importancia como una valiosa fuente de conocimiento sobre la vida y las creencias medievales. Debido a su apodo de Biblia del Diablo y a la presencia de la ilustración del diablo en sus páginas, se ha generado una especulación y una leyenda en torno a la posible maldición del manuscrito. Estas historias y leyendas suelen basarse en la creencia de que el Codex Gigas fue creado en circunstancias sobrenaturales o con la ayuda del diablo. Se ha dicho que aquellos que han poseído o estudiado el manuscrito han experimentado desgracias o tragedias, atribuyéndolas a una supuesta maldición. ¿Te atreverías a leerlo? Hemos llegado al final de este iceberg y también de este video. La pasé muy bien haciéndolo y estoy muy feliz porque la comunidad sigue creciendo. Quería felicitar al usuario y suscriptor Don Ingenierox por adivinar el tópico sobre el que trataría este iceberg y respetar todas las reglas del juego. Abajo en la caja de comentarios estaré esperando tus opiniones y también tus consejos e ideas para seguir creando más contenido interesante. Yo soy Aurora Hitor y por ahora, toca despedirse.